Señor, en esta noche yo quiero que venga tu reino a mi hogar. Es que el reino de Dios no es solo una promesa para el futuro, como que una promesa para después, no, es una realidad que ya ha comenzado. Y comenzó con la venida de Jesús. El reino se acercó a nosotros porque Él es el puente entre el cielo y la tierra. Él es el Rey que trae justicia, paz y salvación. Así que en esta noche el Señor nos invita a reconocer su reinado, a vivir bajo su gobierno y a anhelar cada día que su reino se establezca más en nuestra vida y en el mundo. Así que comenzamos esta noche diciéndole: Padre, que venga tu reino. Porque es que el anhelo de Dios es estar cerca de sus hijos. Desde siempre, desde Génesis hasta Apocalipsis, el Señor ha mostrado su anhelo y la Biblia nos revela una idea del Señor. Y es el deseo profundo de Él, de Dios, de habitar entre su creación y restaurar su reino. Si te acuerdas de Génesis, en el Edén Dios caminaba con el hombre y ese era su diseño perfecto: estar en cercanía con Él, estar en comunión y manteniendo un gobierno divino sobre todo. Sin embargo, el pecado que entró al hombre fracturó esa comunión, pero no el plan de Dios. Desde ese momento, Dios comenzó a prometer un redentor, un descendiente que vencería al mal. Y a lo largo de la historia bíblica, a lo largo de todo lo que hemos aprendido en las Escrituras, Dios levantó patriarcas, profetas y reyes, todos apuntando a una sola esperanza: la venida de un Salvador que restauraría todas las cosas y establecería un reino eterno de justicia, paz y verdad. Por eso podemos ir a las Escrituras y encontramos en Isaías 9, en el versículo 6 nos dice: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz no tendrá fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor de los ejércitos. Entonces el Señor, la idea de Él era caminar con nosotros. La idea del Señor es estar en cercanía, en comunión con los hombres, pero por causa del pecado se rompió esa comunión. Inmediatamente Dios se compadece de su creación, porque Él puede ver en los tiempos que vive el hombre, el dolor y el desespero que se vive por generaciones, donde reina la injusticia social, el desequilibrio humano, y donde ve todo lo que está el hombre por hacer. Y por eso es que a través de sus profetas, como Isaías, como Miqueas, como Daniel, Dios nos brindó una esperanza firme, y era el anuncio de que vendría el Salvador, el verdadero Rey. Y aunque nosotros nos hablan de eso, y aunque la salvación pareciera lejana a los ojos humanos, Dios le ofrece a la humanidad no como una recompensa a nuestros actos, no por las buenas obras que tú hagas, por lo bien que te comportes. No, Él nos ofrece esta salvación únicamente por su infinito amor. Él se da cuenta, Él contempla la oscuridad y la complejidad de todo lo que nos rodea,
de todas las circunstancias por las que pasamos, pero declara que en Él ya existe un futuro definido. Que en Jesús estas promesas, como la de su venida como Mesías y Salvador, se hacen realidad y nos va aguardando, nos va cobijando hasta nuestros días. Y todo eso nos lo fue dando a través de sus profetas. En Daniel 7, en el versículo 13, él tiene una visión acerca de esto. Y dice, en esa visión nocturna, el versículo 13 dice, en esa visión nocturna vi que alguien con el aspecto de un hijo de hombre venía de entre las nubes del cielo. Se acercó al anciano de días, fue llevado a su presencia y se le dio autoridad, poder y reino. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es eterno y no pasará. Su reino jamás será destruido. El Señor sabe por lo que estábamos pasando. Él sabe todo lo que íbamos a sufrir y por eso Él, por ese infinito amor que nos tiene, nos empezó a dar esa salvación, esa promesa de salvación. Y en esta noche vamos a explorar cómo en el reino de Dios no solo es una promesa futura, sino una realidad que transforma nuestras vidas desde hoy, desde que lo conoces. Y de pronto a tu cabeza ha llegado a pensar, pero ¿cómo sería el Mesías? ¿Cómo sería ese Mesías? Y en la palabra está, en el libro de Isaías, nos ofrece una visión de ese Salvador, de ese Rey. Y en el capítulo 11 nos describe la persona y el poder de este Rey. Y es un pasaje que te debe fascinar porque te va a revelar ese líder, ese guía, ese Salvador que no se deja influenciar ni por las apariencias, ni por los rumores, ni por las circunstancias. Por eso vamos a ese versículo tan hermoso que está en Isaías 11 y comienza en el capítulo 11, versículo 1, comienza diciendo: del trono de Isaí brotará un retoño, un renuevo nacerá de sus raíces. El Espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor, no juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia a los necesitados y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca, matará al malvado con el aliento de sus labios. La justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de sus cinturas. Y eso tiene que llevarnos a reflexionar de que cuántos de nosotros, cuando enfrentamos esas decisiones cruciales, esas decisiones difíciles que las que todos pasamos, nos hemos dejado llevar por lo que vemos y por todos esos sentimientos que van cambiando, que van provocando las actitudes de las personas que nos rodean, de la situación que podamos estar pasando. Por eso necesitamos esa sabiduría divina que tenía Jesús. Y es en su Santo Espíritu que la podemos tener. Él es quien la imparte. Porque la presencia del Espíritu Santo en nosotros es la fuente de esa sabiduría. Y Jesús es el cumplimiento de esa promesa, el modelo perfecto de un liderazgo justo y lleno del Espíritu. Porque estamos en un mundo lleno de apariencias y de juicios rápidos. Y es el Señor el que nos muestra un camino diferente. Decidir desde la verdad, la sabiduría y la justicia. El mismo Espíritu que reposó sobre él, o sea, el Espíritu de sabiduría y entendimiento, de consejo y de poder, ese mismo Espíritu está disponible hoy para nosotros. Porque si queremos vivir bajo su reino,
necesitamos depender de su espíritu en cada decisión. Él es nuestro guía en medio del ruido y de las apariencias, en medio de este mundo, de tanta noticia, de tanta persona tóxica. Él es nuestra guía. Y cuando nosotros permitimos que el reino de Dios gobierne nuestro interior, nuestras decisiones van a comenzar a reflejar el carácter del Rey. Así que nuestra meta y nuestro reto es que reflejemos a Cristo y que reflejemos el reino que nosotros representamos. Eso es momento de que nosotros escojamos quién es el que reina en nuestra vida. Y eso es una pregunta que si te haces, es una pregunta muy seria, porque las circunstancias a nuestro alrededor pueden ser muy difíciles. Y yo te invito a que te hagas esa pregunta: ¿quién reina verdaderamente en tu vida? Porque todos los días hemos aprendido que nosotros tomamos decisiones. Toda hora estamos eligiendo, estamos tomando decisiones, pero existe una elección fundamental que debemos hacer de una manera consciente, porque de ella es que emanan todas las demás, y es a quién le entregamos el trono de nuestro corazón. Porque como seres humanos, a menudo nuestras decisiones se ven influenciadas por lo que vemos, por lo que oímos, por las tendencias y las presiones externas. Y para nosotros poder discernir a quién cederle el trono de nuestra vida, tenemos que reflexionar en una escena que está en la Biblia, que es una escena trascendental, y tratemos de llevarnos en ese momento a esa elección marcada por la sabiduría terrenal. ¿Te acuerdas o has escuchado en la palabra de Dios de un tal Barrabás? ¿Y te acuerdas de la elección de un pueblo entre Barrabás y Jesús? Entonces, ¿quién era Barrabás? Por si no te acuerdas muy bien, Barrabás era un hombre encarcelado por su participación en un motín donde hubo muchos homicidios. Dice Marcos 15 en el versículo 7: y resulta que un hombre llamado Barrabás estaba encarcelado con los rebeldes condenados por haber cometido un homicidio en una rebelión. En Lucas 29, en el versículo 19, Lucas 23, versículo 19, lo dice que a Barrabás lo habían metido en la cárcel por una rebelión en la ciudad y por homicidio. En Juan 18:40 estaba descrito como un bandolero. Un bandolero. La gente gritó: no sueltes a ese, porque preguntaron que a quién soltaban, si a Jesús o a Barrabás, y la gente gritó: no sueltes a ese, suelta a Barrabás. Y volvieron a gritar: suelta a Barrabás. Él era conocido como un preso famoso, como un rebelde. ¿No te parece algo que ha pasado en los últimos días, que el pueblo se ha levantado y por ignorancia ha elegido rebeldes, hasta incluso que han sido acusados de cometer homicidios? Y es que un rebelde es un símbolo de resistencia para muchos. Y en el otro lado, Jesús se presentaba con un mensaje de paz, de un reino, pero un reino espiritual, predicando amor y un reinado eterno que trascendía las expectativas de un pueblo que lo que estaba anhelando era un rey guerrero, un rebelde, quizás hasta con las mismas características de aquel Barrabás. Y hoy esta misma elección puede resonar en nuestros corazones. ¿A quién escogemos? ¿Vivimos bajo la limitada perspectiva de un reino terrenal y corrupto? ¿O permitimos que el reino de los cielos se manifieste plenamente en nuestra existencia? Y si estás escuchando esta palabra y ya decidiste seguir a Jesús,
Tú hoy puedes renovar ese compromiso. Tú puedes decir, uy, sí, Señor, que venga tu reino a mi vida, orándolo con convicción. Cierra tus ojos y repite, Señor Jesús, yo anhelo que te entrones en lo más profundo de mi corazón. Deseo ese reino de paz. Deseo ese reinado eterno. Deseo escogerte siempre a ti, Jesús. Y la palabra nos llama a orar con convicción. Y he repetido muchísimas veces estos versículos de Mateo 6, donde nos enseña una oración que muchas veces y por muchos años repetimos y repetimos, pero sin convicción, sin compromiso. Y estoy hablando nuevamente del tal llamado Padre Nuestro que rezamos y repetimos miles de veces sin convicción. Y es porque no leemos desde el principio. Porque el Padre Nuestro está en Mateo 6, pero si leemos desde unos versículos atrás, comienza diciendo en el versículo 5 de Mateo 6, cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Así que de nada te va a servir repetir y que toda la gente te vea repitiendo algo si no lo estás sintiendo. En el versículo 7 dice, pero tú, cuando te pongas a orar, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y así tu Padre, que ve lo que se hace en lo secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras, o sea, por su repetición de la repetidera. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdona nuestras ofensas como también nosotros hemos perdonado a nuestros ofensores. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre perdonará a ustedes las suyas. Jesús a eso se refería cuando nos estaba llamando a orar con convicción desde lo más profundo de nuestro corazón. Y nos hemos dado cuenta cómo Jesús ha sido anunciado desde el Antiguo Testamento, también como en el Nuevo Testamento. Pablo predicó en la iglesia de Corinto que Jesús era el cumplimiento de esa profecía mesiánica y la sabiduría en la cual se establecía un reinado justo. Cristo se presenta con el poder y la sabiduría de Dios. En Mateo 24, en el versículo 23 nos dice, entonces si alguien les dice, miren aquí está el Cristo, allí no está, no lo crean, porque surgirán falsos cristianos y falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Fíjense de lo que les he dicho a ustedes de antemano. Por eso les dicen, miren que está en el desierto, no salgan. Mire que está en la casa, no lo crean. Porque así como el relámpago que sale del oriente se ve hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se reunirán los buitres. Es que es este mismo Jesús que en esa oración del Padre nos enseñó a clamar al Padre para que su reino
viniera a nuestras vidas. Y he comprendido que nosotros solo podemos anhelar y pedir su reino en la tierra desde la intimidad con el Padre. Como dice la Escritura, cierra la puerta, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ahí en lo secreto ora a tu Padre. Nosotros necesitamos entrar en ese espacio íntimo. Solo imagínate esto, visualízate abriendo esa puerta y Dios te dice: conozco los pensamientos y las necesidades que traes a esta oración, incluso antes de que me lo expreses. Porque en la oración incluye una petición especial. Cuando le estamos orando al Padre, esta oración, cuando estamos haciendo esta oración, estamos pidiendo que venga tu reino, queremos estar en Él. Y por eso es que tenemos que mantener presente esta parte de la oración, para que pidamos que sea Dios el que gobierne plenamente nuestras vidas. Así que Jesús nos instruyó en la oración del Padre Nuestro a orar por el reino del Padre en la tierra, que es un reino que se caracteriza por ser eterno, donde hay eternidad, paz y justicia. Es momento de que te preguntes si realmente tú estás permitiendo que Jesús gobierne tu vida. Si estás reflejando que el reino ha llegado a tu vida. Delante de tantos personajes que hay en la palabra de Dios, una figura que constantemente nos debe inspirar, sin importar tu profesión, sin importar tu circunstancia actual, sin importar por lo que estés pasando, es el profeta Daniel. Busca en la palabra. Daniel 1 en el versículo 8 dice que él decidió no contaminarse con la comida y el vino del rey. Y pidió permiso al oficial en jefe para no contaminarse. ¿Para qué? Para poder estar puro para Dios. Después, cuando llegó el momento en que el rey estaba pidiendo sabiduría de sus magos, de sus más allegados, Daniel era el que más sabiduría tenía, el que más discernimiento tenía, porque se había apartado para el Señor. En el versículo 17 dice que encontró a estos 4 jóvenes, Dios los dotó con sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Cumplido el plazo fijado por el rey Nabucodonosor y conforme a sus instrucciones, el oficial en jefe los llevó ante su presencia. Luego de hablar el rey con Daniel, Ananías, Misael y Azarías, no encontró a nadie que los igualara, de modo que los 4 entraron a su servicio. El rey los interrogó y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento, los halló 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. Ese ejemplo de Daniel en la palabra de Dios, él sobrepasa todas las esferas religiosas, donde nos ofrece esos principios atemporales para la vida cotidiana, para la vida personal. Daniel no era un agitador, no era un crítico del sistema político de su tiempo. Sin embargo, la sabiduría que le dio y el favor que le dio Dios lo permitió desenvolverse en las altas esferas del gobierno, bajo diversos imperios, donde él era constantemente valorado por sus cualidades, más allá del rey que estuviera de turno, y sobre todo por su inquebrantable lealtad a su Rey y Padre Celestial,
y a su reino eterno. Daniel sirvió fielmente tanto en el imperio babilónico como en el imperio persa. Y cuando nosotros leemos la historia de Daniel, leemos y estudiamos su vida, descubrimos que hay una serie de características que nosotros deberíamos imitar. Y es muy bueno que las tengamos. Primero, él tenía una integridad y una firmeza moral. Daniel se destacaba porque tenía un carácter intachable. Él era irreprensible, él era fiel, honesto, sincero y con la firme determinación de no contaminarse por lo que tenía a su alrededor. Y por eso es que sus adversarios no hallaron falta en él. Lo único que hallaron y por lo único que lo trataron de juzgar fue por su devoción a Dios. Daniel estaba lleno de sabiduría y de una aptitud intelectual. Él era un hombre de gran entendimiento y enseñado en toda sabiduría. Él tenía una capacidad increíble de aprender. Y hasta le permitía comprender la palabra y comprender las visiones. Y con toda esa sabiduría actuaba siempre de forma prudente y reflexiva. Él estaba lleno del favor divino y de la gracia. Dice que él tenía como un espíritu superior, él tenía una gracia especial. Así que eso lo hacía perfecto para estar en el palacio y le garantizaba prosperidad a cualquier reino que lo utilizara. Él tenía una devoción por su vida espiritual. Su vida estaba marcada por una conexión con Dios. Él vivía confiado y agradecido con Dios sin importar lo que pasara con él. Él era devoto, era adorador, era ayunador, siempre estaba dispuesto a humillarse y a entender y sobre todo a escuchar la voz de Dios. Él era un hombre con una integridad inquebrantable, una sabiduría excepcional, es un modelo y un carácter a seguir que todos deberíamos poner cuidado. Pero nos enseña que la vida de Daniel nos enseña que además de esa verdadera influencia en el éxito profesional, el verdadero éxito no depende de complacer los sistemas corruptos o complacer la crítica constante, sino cultivar esa integridad personal inquebrantable y esa lealtad primordial a esos principios superiores que él tenía. Por eso él reconocía a Dios como su rey. Y hace una pregunta: ¿cuál es el rey de tu vida en este momento? ¿Qué es lo más importante para ti en este momento? ¿Qué está ocupando el lugar de Dios en tu vida en este momento? Pasamos a la historia de David y David tenía una posición como un rey que era ungido de Israel, con un corazón de acuerdo al de Dios. Y él también comprendía la profunda soberanía divina. Y en todos los salmos que hemos leído, en esas oraciones, él declaraba con convicción que Dios era el verdadero rey de su vida. Ojo, él ya tenía poder, él tenía todo lo que un hombre podía buscar, pero él siempre declaraba que Dios era el verdadero rey en su vida. Y el ejemplo de David sirve al día de hoy. Él nos muestra que incluso en la posición de un liderazgo terrenal, nosotros podemos y debemos reconocer a aquel a quien servimos y porque nuestras decisiones y nuestra existencia son guiadas. Porque aunque David era el rey de Israel, él entendía que su trono era delegado, se lo había dado a Dios. Él reconocía que el dominio y el poder y la gloria pertenecían a Dios. ¿Cuántas veces nosotros podemos tener dominio o poder sobre algo y se nos olvida quién fue el que nos lo dio?
David nos recuerda que ninguna autoridad en la tierra es absoluta, que todo liderazgo debe rendirse ante el Rey de Reyes. En Primera de Crónicas 29 se habla acerca de David, dice: entonces David bendijo al Señor en la presencia de toda la asamblea. Bendito seas, Señor Dios de nuestro Padre Israel. Desde siempre y para siempre tuyos son, Señor, la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y estás por encima de todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú lo gobiernas todo. En tus manos están la fuerza y el poder, y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Por eso, Dios nuestro, te damos gracias a tu glorioso nombre, tributamos alabanzas. Imagínate, tuyos son, Señor, la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Eso nos tiene que recordar que el reino de Dios no es frágil, no es pasajero, sino que es un reino glorioso, fuerte y eterno. Y cuando reconocemos su reino, estamos confiando en su permanencia. La posición más alta que podemos tener en el reino de Dios es estar a sus pies, reconociéndolo como Rey y Señor de nuestras vidas. En Daniel 4, en el versículo 17 dice: este es el decreto de los santos mensajeros que han anunciado el veredicto. Que todos los vivientes reconozcan que el Altísimo es el soberano sobre todos los reinos humanos y que se le entrega a quien Él quiere, hasta pone sobre ellos al más humilde de los hombres. Él cambia los tiempos y las épocas, pone y depone reyes, a los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. Eso es un buen jalón de orejas para reconocer de que nada de lo que tenemos nos pertenece realmente. Todo es por Él y todo es para Él. Y aún en la vejez de David y después de todos esos logros que llegó a tener, él nunca llegó a atribuirse nada a sí mismo, porque su corazón humilde nos muestra que el reino no se trata de posiciones o de títulos o de qué apellido vienes, en qué barrio vives, qué carro manejas. El reino se trata de corazones rendidos. En esta noche, hazte una pregunta. ¿Yo permito que el gobierno de Dios se extienda en cada rincón de mi ser? Mis pensamientos, mis emociones, mis decisiones reflejan mi ciudadanía celestial. ¿A quién yo elijo seguir en este día? ¿De dónde va a venir mi ayuda? ¿De dónde viene mi socorro? Sin importar la circunstancia por la que estés pasando, el Señor en Isaías 41:10 te recuerda y te recuerda y te recuerda y te dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que es momento de que levantes tu voz en oración, entres a tu cuarto, cierra la puerta y dile: Señor, que venga tu reino sobre mi vida. Cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, yo anhelo que te entrones
en lo más profundo de mi corazón. Yo deseo ese reinado de paz. Yo deseo ese reinado eterno. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor, porque a partir de hoy yo te reconozco como mi Rey. Yo quiero vivir una vida a tus pies. Quiero reflejar que soy ciudadano del reino. Yo sé que ya tengo un futuro decidido en Jesús. Sé como el Señor es mi Salvador. Sé que Él es mi líder. Y sé que a partir de hoy no me voy a dejar influenciar ni por las apariencias, ni por los rumores, ni por nada de lo que me rodee. Yo decido colocar a Dios primero en mi vida. Padre, yo declaro tu palabra sobre nosotros, que en paz nos acostamos y así mismo dormimos, Señor, porque solo tú nos haces vivir confiados. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que tengan una excelente noche, que Dios los bendiga. Sé que el Padre Celestial está ahí con ustedes. Sé que el Espíritu Santo los va a acompañar en esta noche. Abran su Biblia, busquen esa palabra y sé que el Señor les va a hablar y les va a confirmar que el reino de Dios está aquí con nosotros. Un abrazo, muy buena noche. Bye bye.